Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más emblemáticas y emotivas de México, una que todos conocemos desde la escuela, pero que quizás no hemos mirado de cerca, la historia de los niños héroes. Cada 13 de septiembre, recordamos el valiente sacrificio de 6 jóvenes cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec hasta la muerte durante la invasión estadounidense. Es una historia que evoca orgullo, patriotismo y, por supuesto, un profundo sentimiento de luto. Pero, ¿qué hay detrás de esta narrativa que nos han contado? ¿Es la historia de los niños héroes una verdad inmutable, un sacrificio noble que define el espíritu mexicano? ¿O, por el contrario, es una leyenda patriótica, un mito creado y perfeccionado a lo largo del tiempo para servir a ciertos intereses políticos? ¿Qué pasó realmente ese fatídico día de 1847? Hoy vamos a explorar las respuestas a estas preguntas. Vamos a analizar la historia, los hechos, los mitos y, sobre todo, a entender por qué esta historia sigue siendo tan importante para nosotros hoy en día. El México antes de la invasión, un país en crisis. Para entender lo que ocurrió el 13 de septiembre de 1847, primero tenemos que entender el contexto de la época. A mediados del siglo XIX, México era un país joven, con apenas unas décadas de haberse independizado de España. Sin embargo, en lugar de vivir una época de paz y prosperidad, el país estaba inmerso en una profunda inestabilidad política y social. Las luchas internas por el poder entre liberales y conservadores eran constantes, el país estaba endeudado y la economía era frágil. Mientras tanto, al norte, Estados Unidos era una potencia en ascenso con un objetivo claro: expandir sus fronteras hacia el oeste, lo que se conocía como el Destino Manifiesto. La anexión de Texas, que México consideraba parte de su territorio, fue la chispa que encendió el conflicto. Las tensiones escalaron, y en 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México. La guerra fue devastadora para nuestro país. A pesar del heroísmo de muchos soldados, la superioridad militar estadounidense era abrumadora. Las tropas de Estados Unidos avanzaron por el norte y por el Golfo de México, hasta que finalmente, en 1847, llegaron a las puertas de la Ciudad de México. El objetivo final era tomar el castillo de Chapultepec, una posición estratégica que dominaba la ciudad y que, en ese momento, funcionaba como el colegio militar. La batalla de Chapultepec, la última defensa. El 12 de septiembre de 1847, las fuerzas estadounidenses comenzaron el bombardeo del castillo de Chapultepec. Al día siguiente, 13 de septiembre, el asalto final estaba en marcha. La defensa del castillo estaba en manos de un reducido grupo de soldados, la mayoría de ellos pertenecientes al ejército regular. Sin embargo, también se encontraban allí los cadetes del colegio militar, jóvenes de entre 12 y 18 años, que, a pesar de su corta edad, se vieron obligados a empuñar las armas para defender su patria. La batalla fue feroz y desigual. Los cadetes y los soldados mexicanos lucharon con valentía, pero no pudieron contener el avance de las tropas estadounidenses. Cuando la batalla terminó, el resultado fue trágico: una derrota para México y un alto costo en vidas. Es en este punto donde la historia se entrelaza con el mito. La narrativa oficial nos dice que 6 de estos jóvenes cadetes, conocidos como los niños héroes, decidieron no rendirse y luchar hasta el final. Sus nombres, que todos aprendimos de memoria, son Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Juan de la Barrera. La historia más famosa es la de Juan Escutia, quien, según la leyenda, se envolvió en la bandera de México y se arrojó al vacío desde lo alto del castillo para evitar que cayera en manos del enemigo. Una imagen poderosa, llena de simbolismo y heroísmo. Pero, ¿qué tan cierta es esta historia? ¿Leyenda o manipulación histórica, la construcción de un mito? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja y, para algunos, incómoda. La narrativa de los niños héroes como la conocemos hoy no surgió inmediatamente después de la batalla. De hecho, pasaron varias décadas antes de que la historia adquiriera la forma que conocemos.
En los años posteriores a la guerra, la figura de estos jóvenes no tuvo un rol protagónico. El país tenía otras preocupaciones y la derrota era un tema doloroso. La historia de los cadetes se empezó a popularizar a finales del siglo XIX, pero fue en el siglo XX, y en particular durante el gobierno de Porfirio Díaz, cuando el mito de los niños héroes comenzó a consolidarse. ¿Por qué? Porque Díaz y los gobiernos posteriores necesitaban héroes nacionales. La derrota de 1847 era una herida profunda en el orgullo nacional, y la historia de estos jóvenes ofrecía un contrapeso. Era una narrativa de sacrificio, de valentía y de patriotismo inquebrantable, incluso en la derrota. Servía para inspirar a la nación, para cimentar una identidad nacional fuerte y para unir a los mexicanos en torno a un símbolo común. La figura de Juan Escutia arrojándose con la bandera, por ejemplo, es una de las partes más cuestionadas de la historia. No hay evidencia histórica concluyente que confirme este acto. Los historiadores han señalado que, si bien murieron jóvenes cadetes en la batalla, la idea del salto de Escutia parece ser una construcción posterior, un adorno narrativo para hacer la historia aún más impactante. Otro punto importante es el hallazgo de los restos. En 1947, durante la conmemoración del centenario de la batalla, se anunció el descubrimiento de 6 cráneos en el castillo de Chapultepec que se identificaron como los de los niños héroes. Sin embargo, la veracidad de este hallazgo también ha sido cuestionada por expertos, que señalan que la identificación fue hecha más por motivos políticos que por pruebas científicas irrefutables. El presidente de ese momento, Miguel Alemán, necesitaba un evento que reafirmara el orgullo nacional y el descubrimiento de los restos fue el momento perfecto. Esto no significa que los jóvenes cadetes no murieran en la batalla. Lo hicieron, y su sacrificio es innegable. La controversia no está en su valentía, sino en cómo su historia fue moldeada y magnificada para fines políticos. El legado de los niños héroes, el símbolo hoy. Entonces, ¿dónde nos deja esto? La historia de los niños héroes, con sus mitos y sus verdades, sigue siendo una parte fundamental de nuestra identidad. En la educación, se les presenta como un ejemplo de patriotismo y honor. En la política, su figura es invocada constantemente para apelar al orgullo nacional. Y en la cultura visual, están en monumentos, en libros de texto y en desfiles, recordándonos ese momento de valentía. El altar a la patria, al pie del castillo de Chapultepec, es el monumento más visible y emotivo que tenemos en su honor. La narrativa de los niños héroes es un ejemplo perfecto de cómo se construyen los mitos nacionales. No se trata de mentiras totales, sino de verdades embellecidas, de historias que se cuentan una y otra vez hasta que se convierten en la realidad aceptada. Estos mitos cumplen una función social y política importante, nos dan un sentido de pertenencia, nos conectan con el pasado y nos inspiran a ser mejores como nación. Pero al mismo tiempo, es importante que, como sociedad, seamos capaces de mirar más allá de la leyenda. Reconocer que la historia es compleja y que los héroes a menudo son productos de su tiempo y de las necesidades de quienes los cuentan. Es un ejercicio de madurez histórica que no demerita su sacrificio, sino que lo pone en su justa dimensión. Conclusión: la importancia de los mitos nacionales. Hemos visto que la historia de los niños héroes es mucho más que un simple relato de valentía. Es una historia de dolor, de derrota, de la necesidad de un país por encontrar símbolos de esperanza y de una astuta construcción política. Así que, la próxima vez que veamos un monumento a los niños héroes o escuchemos su historia, no olvidemos que su sacrificio es una parte real y dolorosa de nuestro pasado. Pero también recordemos la pregunta: ¿qué valor tiene para nosotros esta leyenda? ¿Nos sirve para inspirar un patriotismo genuino y reflexivo, o simplemente para repetir una historia sin cuestionarla? ¿Qué mitos patrios crees que nos siguen definiendo y por qué? Y así llegamos al final de este recorrido por la historia de los niños héroes. Espero que este video te haya hecho reflexionar sobre la importancia de cuestionar las narrativas que nos definen como país. Su sacrificio es innegable, pero la forma en que su historia ha sido contada nos revela mucho sobre nosotros mismos. Si te gustó este video y te interesa seguir explorando temas de historia, mitos y cultura, te invito a que le des like, lo compartas con tus amigos y, por supuesto, te suscribas al canal.
No olvides dejar en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas de la historia de los niños héroes? ¿Crees que el mito es más importante que la verdad histórica? Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.